Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la clase número 14 de nuestra escuela Esencia, ¿sí? El reino de Dios, ¿qué? La vivencia como hijos y el tema de hoy es la economía de Dios, capítulo 2 o Pero, parte 2. pero antes de empezar en el tema de hoy, quisiera que nos comenten aquí abajo, ya sea en donde está el video grabado o por WhatsApp, qué aprendieron de la parte uno de la economía de Dios, parte uno. Sí, recordemos que acumular conocimiento y no tomar acción, lo único que trae es frustración por falta de resultados. Yo sé mucho, pero como no aplico nada, lo que viene a continuación es frustración, ¿sí? Pero cuando yo aprendo cómo funciona la economía a la manera de Dios, lo aplico durante la semana, ¿sí? Que es llevar un control ordenado de cuánto entra, cuánto sale, y que tú en tu corazón, junto con tu pareja, si eres casado o si estás soltero, junto con Dios, tú determines en tu corazón cómo vas a administrar la economía que Dios te ha dado. Recordemos que llegar a tener más es resultado de haber sido fiel en lo poco. Cuando yo soy fiel administrando bien lo poco, Dios me pone sobre mucho. Entonces, escríbenos qué te ha parecido el contenido, qué parte de lo que escuchaste has aplicado esta semana y a quién te gustaría tú que aprendiera a manejar sus finanzas, su economía aplicando los principios bíblicos, aplicando lo que la palabra de Dios dice acerca de ser un buen administrador, ¿sí? Así que vamos a la parte número dos. ¿Empezamos? Ujú. Bueno, preparen sus bolígrafos. Toda transformación en mi economía comienza con la renovación de mi entendimiento en dos aspectos importantes. Uno, la confianza que tengo como hijo, anota eso, de mi Padre Celestial. Y dos, el entendimiento que tengo de cómo el reino de Dios funciona. Funciona cuando una persona siembra una semilla y esa semilla crece y da fruto. Lo puedes ver en Marcos 4:26 al 29. Entonces, en este mundo te enseñan a tener la confianza puesta en el gobierno, en la empresa. Mi confianza está puesta en que como yo voy a trabajar, yo voy a tener dinero el otro mes, pero ese no es un buen lugar para tener tu confianza, ¿sí? Tu economía depende de que tu confianza sea una confianza entre padre e hijo. ¿Sí? Cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, es una confianza eterna que en esta vida y en la otra, si tú te mantienes fiel a la palabra, a la voluntad de nuestro Padre Celestial, a ti y a mí no nos va a hacer falta nada. Ujú. Esa es la confianza, ¿sí? Como hijo. Y número dos, entender de que en el reino de Dios, todo lo que yo quiera cosechar, primero hay que sembrar. Eso está en Marcos 4:26. Y eso aplica no solo para las finanzas, ¿sí? Yo sé que hay gente que le piden a Dios que le perdone sus pecados, pero ellos le han negado el perdón a alguien. Entonces no estás sembrando perdón, no vas a cosechar perdón, ¿sí? Hay un montón de gente orándole, papito, ayúdame a salir de deudas, papito, ayúdame a ganar más dinero, papito, ayúdame a ganarme la lotería. Hay gente que ora hasta para ganarse la lotería, ¿sí? Y ni siquiera compran el billete, o sea, yo digo, por lo menos si se la quiere ganar, participe, ¿va? Pero es como que quieren que Dios les resuelva todas sus finanzas y luego Dios ve cada vez que le ha puesto dinero en sus manos y pregunta, ¿y en qué esta persona honra a Dios con sus finanzas? Y con eso no queremos decir que compres lotería, ¿vale? Solo que quede claro. Entonces, yo digo, ¿en qué cara hay que tener uno para poderle pedir a Dios que te dé más dinero y que el poco que ya has tenido, cuando Dios te ve cómo te lo gastas, que pagas esto, pagas aquello, pagas aquello, pagas aquello y no aportas nada a la obra de Dios? Entonces yo digo, ¿por qué le pedimos a Dios entonces? ¿Por qué no le pedimos a la empresa eléctrica que nos dé más dinero o que nos dé más luz? Porque a ellos sí les estamos aportando todos los meses para que haya luz en mi casa. ¿Por qué no le pedimos al Mercadona que nos dé dinero
porque a ellos sí les aportamos dinero todos los meses, gastando ahí para comprar la comida en Mercadona. Entonces, yo digo, al único que no le damos nada es al que le pedimos que nos dé todo. Y en la economía del reino no funciona así. En la economía del reino, todo lo que yo quiero cosechar, tengo que sembrarlo. El reino de Dios funciona por siembra y cosecha. Y todo lo que yo quiera cosechar en la vida, sea no solo finanzas, sea perdón, sea misericordia, sea bondad, voy a tener que sembrarlo primero. Y cuando yo haya sembrado lo suficiente, la misma palabra dice, no os cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo vamos a cegar todo lo que hemos sembrado. Habrá una cosecha de todo lo que has sembrado, ¿sí? Si no desmayamos. Si no desmayamos. Pero ninguna parte de la Biblia dice que te prepares para recoger la cosecha de algo que nunca has sembrado. Eso es antibíblico, que yo quiera que Dios me dé cosecha de X o Y cosa y yo no he sembrado nada de eso. No es el reino de Dios. Eso no es compatible con la voluntad de Dios, sí. Entonces, quédate con eso. Cambiar de confiar en cualquier persona, cualquier cosa, a confiar ciegamente en que mi papá tiene cuidado de mí, ¿sí? Eso es lo primero. La economía del reino es, mi confianza es que todo lo que yo tengo viene de Dios, es de Él y Él me lo ha dado para administrarlo con sabiduría, no con negligencia, ¿sí? Ujú. Y el dos, Ya lo dijimos. Punto 2. Una respuesta apropiada, escribe eso, o responder apropiadamente al reino de Dios, conecta mi vida a su gobierno y a su provisión ilimitada, ¿sí? Es imposible vivir la abundancia económica desde la mente intelectual o desde una conexión emocional con el dinero que provenga de una mentalidad de escasez, afán, codicia, ansiedad o temor. De eso estuvimos hablando el otro día, de no dar por temor. Debo nutrirme desde el árbol de la vida, que es Cristo, si quiero vivir la abundancia que me corresponde. El reino de Dios es un reino ilimitado. Pensar desde el árbol del conocimiento siempre te llevará a ser dominado por las limitaciones de las circunstancias en vez de vivir desde la verdad. Vale, vamos al bloque A. Identificando la perspectiva correcta de mi dar en el reino de Dios. Uno, escribe, damos desde una mentalidad de herederos. Romanos 8:17, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta herencia afecta primero lo espiritual y después lo natural. Hay un punto ahí debajo que dice mi alma y escribe tú, debe prosperar en mi identidad de hijo y heredero. Tenemos que estar seguros de eso. Dos, escribe, en la madurez de un hijo se administra y suministra esa herencia con generosidad. Ahí tienes unos versículos para revisar. La madurez es la seguridad en el corazón que me posiciona para ser un canal de bendición para incremento. Y el segundo punto, puedo ser generoso en mi dar cuando entiendo que el Padre es dueño de todo y toda provisión para sus propósitos viene conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Punto 3. Puedo confiar plenamente para la provisión total de mis necesidades. Escribe eso. Cuando el reino de Dios es el enfoque de mi diario vivir. Mateo 6:33, pero busca, apunta y esfuérzate primero que todo su reino y su justicia, su manera de orar y ser recto, y luego todas estas cosas juntas te serán dadas además. Esta es otra versión. Cuando me lleno de pensamientos negativos, todo mi ser sigue la misma corriente de este mundo en cuanto al dinero y viviré lo mismo que el sistema del mundo. Punto 4. Escribe, fui redimido de la maldición, que es pobreza, enfermedad, muerte espiritual. Lo dice en Gálatas 3:13. 5. Fui enriquecido porque Cristo se despojó de toda su gloria y riqueza haciéndose pobre por mí. 2 Corintios 8:9. Y el 6 dice, el incremento de mi economía está ligado a mi responsabilidad de prosperar mi alma
y vivir el gobierno del Padre donde todo incrementa. Ok, ahora vamos al inciso B. Dice la verdadera esfera de mi dar. 1 Corintios 9 del 7 al 8 dice que cada uno demos como propusimos en nuestro corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundemos para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, esa es la esfera del dar, de que yo tengo que proponer en mi corazón. Y para eso hay un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Yo creo que hasta que yo no vi al que era mi líder en Guatemala agarrar un sobre y decir, bueno, esto es lo que yo propuse en mi corazón dar para el reino de Dios esta semana. Y puso el dinero adentro, le puso saliva al sobre, lo selló y lo depositó en el cesto de la iglesia, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo mm, digo, él no esperó a que el pastor pidiera las ofrendas. Él no esperó a que en la celebración alguien Hable del tema. hablara del diezmo, hablara de la ofrenda para meterse la mano en el bolsillo. No, él ya había propuesto en su corazón, Mm, en su casa, ya había puesto el dinero en el sobre, ya había puesto lo que él estaba dando gracias al Señor y ya había puesto cuánto era lo que él iba a aportar para que el reino de Dios, para la obra de Dios, avanzara esa semana. Entonces, yo tuve que verlo. O sea, lo leí, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. Yo lo oía y a veces tú y yo podemos caer en el engaño de la repetición, más no de la acción. mm, Y hay muchas palabras que tú las has escuchado como yo las había escuchado antes, miles de veces y nunca las había hecho. ¿Qué hice yo esa semana que vi a mi líder proponer en su corazón, meter el dinero en el sobre, escribirlo y verlo como el día de la celebración, él ya llevaba el sobre cerradito con su nota de agradecimiento y con la suma, con el monto de lo que él estaba aportando esa semana para el avance del reino? Y algo que me impactó es que él no estaba dando un porcentaje de lo que ya había ganado. Y esto te lo dejo mm, como una perla de alguien que pues, Dios lo prosperó hasta tal punto que llegó a ser multimillonario. Él y su esposa llegaron a ser multimillonarios. Y es que ellos sí, pues tenían un departamento de auditoría para no robarle nada a Dios. O sea, ya se sabía cuánto de lo que, de las ganancias eran para Dios. Pero yo entendí que él empezaba a dar, o sea, por ejemplo, él vio una vez una necesidad en la iglesia de que se iban a cambiar de local y no habían sillas para el siguiente local. Y el siguiente domingo, pues la gente iba a tener que llegar y si no llevaban en qué sentarse, no iban a tener sillas para sentarse, ¿sí? Y entonces él, al ver esa necesidad, él no había vendido nada, ni había tenido una ganancia, sino que él dice, yo tengo un dinero que me podría permitir ahora comprar 200 sillas. Y fue y compró las 200 sillas, porque vio que eso era lo que se necesitaba en ese momento. Pero no era el diezmo del mes pasado. mm, Era algo que él sabía que iba a agarrar ese dinero y le iba a faltar para otra cosa. Pero para mí eso es buscar primero el reino. Es confiar en que si tú te estás ocupando de lo que se necesita para que el reino de Dios siga avanzando hoy, Dios va a suplir todo lo que tú necesites también porque Él no va a dejar desamparado a alguien que está aportando para el avance de su reino. Entonces, ¿qué pasó? Él mismo lo cuenta en un testimonio que no sé si fueron semanas o meses de haber él puesto 200 sillas, él, sin ser empresario todavía, los empresarios eran sus padres, tenían una librería, él se dio cuenta que salió una licitación para poderle vender radios a la policía de mi país, de Guatemala, ¿sí? Y adivinen cuántos radios estaban cotizando en esa licitación. Eran 200 radios mm. para 200 patrullas. Y por ahí puede haber alguien que diga, no, eso fue casualidad.
¿sí? Mm. Y yo te digo, bueno, tal vez sí, pero yo prefiero pensar en que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos, ¿sí? Yo te puedo compartir algo que se me vino justo a la mente ahora. La primera vez que yo di finanzas, yo, pues, lo único que había conocido de la iglesia era la iglesia católica por parte de mi papá, y a mí no me gustaba eso de pasar la limosna, ¿no? Ujú. Yo más bien cuando llegué a la iglesia estaba pensando, digo, como me pasen eso por delante, no voy a dar nada porque no me gusta que me obliguen a dar. No me gusta sentirme obligada a hacer algo que no quiero hacer. Y pues en el tiempo que estuve, creo que pasó un mes o 2 meses, nadie me hizo eso, ¿no? Nadie me hizo sentir incómoda por no dar. Y una mañana, pues en esa época yo vivía en Reus durante la semana y yo todos los viernes salía de la universidad y me iba al tren y pasaba ahí el viernes, iba al encuentro en la noche, me quedaba en casa de alguien del encuentro y sábado iba a la celebración en la noche también y domingo iba a la celebración por la mañana y el domingo después de la celebración me volvía para Reus en tren. Y bueno, estaba pasando una situación económica un poco delicada porque para poder matricularme en la universidad, lo que yo estaba cobrando de paro, que eran 450 euros, se lo llevaba todo el banco porque yo pedí dinero prestado para poder entrar a la universidad ese año. Y pues lo que me quedaba era para pagar la habitación y para tren o comida, ¿no? Y pues yo, gracias a Dios, busqué primero el reino de Dios y usé ese dinero en tren. Pero ¿qué pasó? Que me quedaba sin dinero para comida. Y yo estaba orando un trabajo los sábados en Barcelona, porque si yo pillaba un trabajo aquí en Reus, ya no podía ir a la iglesia. Mm. Y el único tiempo libre que yo tenía en la semana era sábados por la mañana. Y yo estaba orando por eso, ¿no? Mi trabajo extra, sábados por la mañana, para tener para comida. Esa fue mi primera experiencia con el dar. Y pues a veces decimos, ¿no? Como decíamos en el video anterior, no, pero yo cuando tenga voy a dar. Yo no tenía. Y ese domingo por la mañana, una de las personas que me alojaba en su casa cuando yo iba para allá, me dio un billete. Me dijo, toma Leila, esto es para ti. No lo uses para semilla, me dice. Es para ti, me dice. Porque ella sabía que yo tenía necesidad y no tenía para comida. Cuestión que en el trayecto de la casa de ella a la iglesia, me empezó a hacer run run eso de no lo uses para semilla. Y yo decía, ¿qué significa eso? Yo recién acababa de empezar en la iglesia, yo no sabía qué significaba que el dinero era semilla. Y yo, ¿qué será semilla? ¿Qué será semilla? ¿Qué me habrá querido decir? Y no le pregunté por vergüenza. Digo, no van a pensar que soy boba o algo. Y llegué a la iglesia y cuando en el momento del dar, es como que algo adentro me dijo, eso es semilla, tienes que darlo. Suelta el billete. Y sentí como que o sea, es como que no me di cuenta de lo que hice, o sea, simplemente sentí el que tenía que sacarlo y ponerlo en el cesto, ¿no? Sin pensarlo. Pues sin pensarlo, lo saqué y lo metí al cesto. Antes del siguiente viernes me llama esta persona y me dice, Leila, adivina qué. Le digo que tienes trabajo los sábados por la mañana. ¿Y saben cuánto me pagaban? Lo que yo había dado ese domingo era el 10% de lo que me empezaron a pagar en ese lugar. Wow. Y desde ese entonces nunca dejé de dar en mi vida. Sí, yo tenía 21 años. No, y así hay muchos testimonios, ¿sí? O sea, tú puedes cuestionar todo lo que quieras, la palabra de Dios, puedes cuestionar a los pastores, incluso puedes cuestionar el qué hacemos los pastores con los diezmos, ¿sí? Yo solo te digo que todos vamos a rendir cuentas a Dios, pero sí hay una diferencia grande entre confiar y administrar tu economía a la manera de Dios. Sí. Es Dios el dueño de todo lo que tú tienes, ¿sí? Tú eres un administrador. Pero cuando tú eres el dueño de todo lo que tú tienes y a Dios solo lo usas para pedirle que te saque de problemas, te saque de deudas, te saque de una mala administración, de una mala planificación, es cuando buscas la ayuda de Dios, pero mientras tuviste, no diste nada para que el reino de Dios avance, eh, entre más pronto aprenda la lección, mejor.
te va a ir financieramente, porque somos administradores, no somos dueños. Todo lo que hay aquí en la tierra, todo y su plenitud le pertenece a Él. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Creo que parte de prosperar nuestra alma es eso. Prosperar significa, prefiero ser administrador de algo que es de Él, que yo sé que está bendecido, que ser dueño de algo que solo es mío y que no tiene la bendición de Dios. No puedo yo garantizar que vaya a incrementarse algo que es mío y que lo administro como que yo soy el dueño. Pero si yo soy administrador de algo que es de Él y administro a la manera en que Él enseña en su palabra, eso sí o sí se va a incrementar, porque está hecho para eso, ¿sí? Todo lo que es del reino de Dios es incremento, de hecho, prosperar significa eso, es una habilidad para incrementar todo lo que Dios pone en tus manos. Así que seguimos porque ya nos fuimos ¿Sí? por la rama. Pero bueno, ¿Dónde nos quedamos? aprende. Dispón en tu corazón cuánto le vas a dar a Dios, ¿sí? Ujú. Mira, es bien sencillo. Yo lo miro como a la gente le tiembla a Hacienda, a la gente le tiembla a la empresa de la luz para que no le corten la luz, la gente le tiembla a la empresa de la telefonía para que no le corten el internet, para que no le corten los servicios del agua, ¿sí? La gente dice, uy, no puedo pasarme un día. Yo digo, pues, sé igual con Dios. Mm. Dilo en tu corazón, propon en tu corazón, yo voy a sacar primero lo que Dios ponga en mi corazón, lo voy a poner primero a Él, qué es lo que yo voy a aportar para el avance de su reino, ¿sí? Y ojo, no es que Dios necesite tu dinero o mi dinero. Nosotros necesitamos conectarnos Él, con Él. él no necesita. Lo que sí está claro, que tú y yo necesitamos la bendición de Él Mm. en el dinero que pasa por nuestras manos. Eso sí te lo puedo garantizar. Ese dinero se vuelve agua si no está bendecido por Él. ¿Y cuál es la manera de que esté bendecido? Pues que lo primero que saquemos sea lo que aportamos para su Pero desde obra. la confianza, no es del temor. Sí, no desde que, si yo doy esto, Él me va a dar 10 veces más. No, es que yo Por amor, estoy dice. administrando bien. Esto es de Él porque Él me lo dio. Yo reconozco que viene de parte de Él y yo prefiero un 90 o un 80% bendecido que un 100% sin bendición. Es un ejercicio de confianza, básicamente. Y lamentablemente, pues lo único que a veces separa que la gente pueda confiar 100% en Dios es el amor al dinero. Por eso Sí. dice que es la raíz de todos los males. Es cuando nosotros nos aferramos al dinero en vez de aferrarnos en nuestra confianza a Dios, que Él es el que nos provee todo, ¿sí? Listo. Punto uno. Mi dar debe, escribe, fluir desde un corazón en unión con el pensamiento de Cristo. Es involucrarme con los asuntos del corazón de mi Padre. El pensamiento de Cristo es fe, confianza, abundancia, provisión, bienestar, el propósito que Él tiene preparado para cada propósito eterno aquí en la tierra. Dos, mi dar es suministrado desde, escribe ahí, la esfera espiritual donde estoy sentado juntamente con Cristo. No es desde la tierra, desde lo natural, ni desde mi alma. Y hay dos puntos ahí debajo del dos. Dice, mi forma de dar siempre debe fluir desde la fe y la generosidad, reconociendo la oportunidad de abundar en toda buena obra. Dar de mala gana, enojado, rezongando, criticando, no le brinda ningún beneficio en ningún aspecto de tu vida. ¿Sí? Tres, mi forma de dar se basa en, escribe, conformidad a sus riquezas en gloria, no según mi sueldo, ¿sí? No según mi sueldo, no según mis ingresos naturales. Es dar con la confianza de que hay una realidad superior. Ujú, Cuatro, mi dar forma parte de mi adoración a Dios. Mucha gente adora a Dios cuando canta, mucha gente adora a Dios cuando ayuna, mucha gente adora a Dios cuando lee la palabra, cuando ora, cuando intercede. Son formas de adoración, ¿sí? Pero mucha gente cuando se trata de dar, dice, no, en eso no voy a adorar a Dios. Y si tú buscas cuántas veces en la Biblia se prueba al hombre, qué adora más, si a Dios o al dinero, y te vas a dar cuenta que la mayoría de ejemplos
que están ahí fue cuando el corazón del hombre, de hecho hasta le pusieron un nombre, ¿sí? El dios Mamón se Mm, llama en la Biblia, cuando la gente adora más al dinero que lo que adora a Dios, es el dios Mamón. Y eso es lo único que nos mantiene separados del amor de Dios, ¿sí? Cuando Dios ve que nuestra confianza, nuestro corazón está puesto en el dinero. Mi dar forma parte de mi adoración. 5, mi dar es una parte integral de quién soy mm. como hijo y quién soy en su reino. 6, mi forma de dar debe ser desde una creencia fuerte, confianza, puedes poner ahí entre paréntesis, mi confianza que el rey de los reyes es mi proveedor. Por encima de tu trabajo. Ujú. Eh, de la misma manera que doy, recibiré y nada me faltará, según Lucas 6:38 y según Filipenses 4:19. Entonces, ahora vamos a ver Lo que sea. cómo activar nuestro dar, ¿sí? Bien. Porque eso es algo que puede estar en dos modalidades. Tu dar puede estar encendido o tu dar puede estar apagado, ¿sí? Pero lo que desencadena cada uno de ellos, pues es consecuencia de dónde está puesta mi confianza. Ujú. Bien. Uno, mi dar es el reflejo de mi amor. De tal manera amo que doy, ¿no? Jesús, perdón, la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es el mismo modelo, ¿sí? De tal manera amamos que damos. El amor se manifiesta dando. Entonces yo puedo decirle, Dios, te amo, pero si yo no estoy dando, no le estoy amando. Igual en el matrimonio, yo puedo decir que le amo, pero si yo no estoy dando en esta relación, yo no estoy amando, por mucho que pueda decir con mi boca que amo, ¿sí? Dos, el diezmo, escriban, es un tutor que me ayuda a crecer en confianza en mi dar, ¿sí? El diezmo es una respuesta de mi amor y fe con relación a Dios Padre. Es la primera décima parte del incremento que llega a mi vida. No la última décima parte. Ujú, Aclaro, sí, eso es algo que también lo aprendí. Buscar primero el reino no es que tú de 100 euros agarras 90 para ti y los últimos 10 son de Dios. No, la primera décima parte de tu incremento, o sea, de lo que entró a tu cuenta esta semana, eso es lo que le corresponde a Dios, sí. eh, y eso es lo que demuestra que tú estás confiando en Él, que el otro 90 te va a alcanzar para todo, ¿sí? Pero poner esa primera décima parte para Él o la parte que tú decidas, ¿sí? Si Él te habla de otro porcentaje, pues es algo entre Dios y tú. Porque hay gente que, incluso yo, hay gente que sé que no gana 2.000 euros al mes, pero todos los meses pone 200 euros de diezmo. Y yo sé que no ganan 2.000. ¿Por qué? Porque Dios les dio a ellos la suma de que ellos cada mes, pues quieren, dispusieron en su corazón dar 200 euros para el avance de su reino. Entonces, no se trata de la cantidad. Se trata de el orden. Es la primera parte de lo que saco de mi cuenta, es Mm, lo de Dios, no la última parte. Y ahí entonces tú estás mostrándole a Dios que tú confías que el resto, lo que te ha quedado, será suficiente y abundante, dice su ujú. palabra, ¿sí? Bien. El segundo punto debajo del 2 dice, el Padre me bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual. No es el diezmo el que bendice, no es que si no diezmas Dios no te bendice, eso es mentira. Dios ya te bendijo, ¿sí? Es el Padre que nos bendijo en Cristo. El diezmo es mi acción concreta de fe en cuanto a mi economía. Yo tengo acciones de fe en diferentes áreas de mi vida. Pues en la economía, esa es la acción de fe. Y ese es el tutor. El tutor son esos palos que le ponemos a las plantas cuando están creciendo para que no se desvíen. El tutor me mantiene en la senda de la abundancia, ¿sí? Que no crezcas torcido. Ajá, exactamente. Bien.
Tercer punto, mi diezmo es el reconocimiento de mi unión con Cristo. Es mi seguridad de que Él se involucró en todos los aspectos de mi vida, incluyendo mi economía. Punto tres, el diezmo es una vía de dar, de hablar bendición y recibir. Mi forma de dar debe reflejar una relación coherente con lo que creo, digo y hago. Mi dar, diezmos, ofrendas, el dar en general, siembras, es una demostración de fe y de amor. Es una creencia firme y sólida en la seguridad de nuestra identidad. Cuatro, se presentan los diezmos en la iglesia local a nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo, según el poder de una vida indestructible. Hebreos 6, 20, 7, 15 al 22. Yo se lo estoy dando a él. Mi dar es la demostración de mi capacidad en fe para administrar los recursos en los negocios de mi padre. Y ojo, esto es bueno aclararlo, sí, porque por ahí hay gente que dice, no, pero yo mi diezmo lo puedo dar en donde yo quiera. Y piensan que darle a la mamá que está en su país, que sería mi caso, y dice, ah, no, yo mi diezmo en vez de mandarlo a la iglesia, yo lo mandé a mi mamá, a mi familia, porque ellos están pasando necesidad. Eso no es un diezmo. Eso es una siembra que tú haces, Eso está sembrando honra en la vida de tu mamá, pero no es la parte de Dios. claro. La Entonces, parte de no, Dios es para la obra de no Dios en la tierra. mezclemos. Yo doy primero lo que saco de mi economía, de lo que entra a mi cuenta, yo saco lo que es de Dios. Y ya después, cuando yo ya divido cuánto es para la casa, para la comida, para gasolina, para todo eso, ahí incluyo lo que le voy a dar para honrar a mi mamá, lo que voy a usar para honrar a mi suegra, lo que voy a usar para honrar a Ujú, mis hijos, lo que voy a usar para sembrar en la vida de alguien que no tiene trabajo, hacerle una compra. Entonces, no mezclemos, tú no eres el que decide a dónde va el diezmo. El diezmo se lleva al sumo sacerdote, que es Jesucristo, y se lleva a tu iglesia local. Si tú estás en Colombia y asistes a una iglesia en local en Colombia, ese es el lugar donde tú estás alimentándote de la palabra de Dios y por lo tanto ahí es donde tienes que diezmar, ujú, ¿sí? Si tú estás en Barcelona y vas a una iglesia local de Barcelona y tú ahí sirves, ahí Dios te predica, ahí Dios te habla la palabra, pues tú tu diezmo es en Barcelona, no en Colombia, ¿sí? Si tú estás en Madrid y vas a una iglesia en Madrid, pero escuchas a Dante Gebel en Estados Unidos o escuchas a Cash Luna en Guatemala, vale, qué guay que escuches prédicas por internet, pero si tu iglesia local es Madrid, tú tienes que diezmar en tu iglesia de Madrid. Entonces, aprendamos el orden, no, no, yo creo que la mayoría de gente, pues, siente que los pastores manipulan para que la gente dé en sus iglesias. Y yo no quiero que tú veas esto como una manipulación. Yo quiero que, dice la verdad, nos hará libres. La Biblia dice que sembramos en nuestra iglesia local, es donde el alfolí es el lugar donde el templo había una cosa que se llamaba alfolí en el altar. Y ahí los diezmos que llevaba la gente normalmente eran verdura, eran cosechas, eran aceite, eran vino, eran cosas comestibles para que no faltara nada en la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, pero hoy tú no eres agricultor y por eso no se te pide que traigas aceite de oliva ni traigas patatas, sino que de lo que Dios te ha prosperado, pues Dios espera que una parte de eso lo des para la obra de Dios. Y eso, pues, el sumo sacerdote es Jesucristo, porque es el lugar donde tú te congregas, es el lugar donde Jesús moldea tu es carácter a como ti. la alabanza, perdón, es como la alabanza. Tú alabas a Dios en tu iglesia local, pero no estás alabando al pastor, Ujú. estás alabando a Jesucristo Claro. en tu iglesia local. Es parte de tu adoración también, ¿no? Entonces, yo los invito a que lo más probable es que si tú en tu localidad no sientes la confianza de dar tu diezmo a ninguna iglesia que tú conoces, es porque estás siguiendo a la iglesia viendo al pastor y no viendo a Cristo. Y yo te invito a que empieces a ver a Cristo en tu iglesia local. Y si por X o Y motivo tú dices, vale, yo ya fui a un montón de iglesias y yo no estoy de acuerdo en cómo administran ahí. Ninguna iglesia es perfecta, ojo, eh. Entonces,
Yo te invito a que ores y le pidas al Espíritu Santo a que Él te guíe, ¿sí? A dónde quiere Él que des tu diezmo. Sí. ¿Y dónde quiere que te plantes? Porque el hecho de que en mi localidad no haya un lugar que me dé confianza no es excusa para que yo deje entrar en mi economía la tentación de no dar. Ujú. O sea, aunque yo no me congregara en ningún lado, si yo reconozco que lo que tengo viene de Dios, yo sé que una parte de eso le pertenece a Él Claro. y yo lo voy a dar en un sitio y ojalá sea guiado por el Espíritu, no sea por miedo al pastor, por miedo al trabajo. Es más, yo sé que hay gente que diezma y ofrenda por miedo a perder el trabajo porque el pastor le ayudó a conseguir el trabajo que tiene y eso no es una buena No es motivación. así. Yo te invito a que sea en intimidad, es el Espíritu Santo el que te indica a ti en dónde Sí, darlo. Y es ahí en donde Él te muestra en dónde recibes tú el alimento sí. espiritual que te hace crecer a ti. Y yo por eso lo digo, miren, yo miro mucho contenido en YouTube, pero alguien que está en Estados Unidos, alguien que está en Guatemala, alguien que está en Argentina, que tú ves sus prédicas, pero que esa persona no ora por ti, no sabe tu nombre, no sabe que existe, no es tu pastor, no Mm, es tu templo, no es tu comunidad. Yo siembro en donde yo sé que hay alguien que está orando por mi vida, está orando por mi familia, está orando porque mi propósito se me revele y está acompañándome, me está equipando para poder desarrollar los talentos que Dios puso en mi vida, ¿sí? Entonces, esa es la labor de avanzar el reino, es que yo quiero invertir en ese lugar porque ahí están haciendo que la gente mm, desarrolle sus talentos sí. y viva para la gloria de Y Dios. algo que yo estoy diciendo cuando doy es, yo quiero que esto crezca. Cuando yo no doy, yo estoy diciendo, a mí me da igual si esto crece o no crece. Es como cuando, es un ejemplo, ¿no? Pero hay cafeterías, a mí me encanta ir a cafeterías, pero hay cafeterías donde yo fui una vez y no volví. ¿Por qué? Porque me atendieron mal, ¿sí? Maltratan a los clientes, los sirven de cualquier manera, no los sirven directamente, no los sirven. Entonces, yo fui una vez, pagué lo que consumí, pero digo, aquí yo no vuelvo, a mí no me interesa que eso crezca porque no están haciendo bien su trabajo. Entonces, yo no pongo más mi dinero ahí, yo pongo más mi dinero en esta cafetería porque atienden bien, dan un buen servicio, dan un buen producto. Entonces, a mí me interesa que eso crezca, pues compro ahí. A mí me interesa que este supermercado crezca, compro ahí. A mí no me interesa que ese supermercado crezca, no compro ahí. ¿Sí? Porque yo con mi dar, en cualquier área de mi dar, yo estoy promoviendo el crecimiento de aquel lugar donde yo estoy poniendo mi dinero. Si yo estoy poniendo mi dinero en una cervecería todo el tiempo, yo estoy diciendo, no con mis palabras, pero sí con mis acciones de dar, estoy diciendo, yo quiero que esto siga Que creciendo. crezca el vicio de emborracharse. Es lo que estoy diciendo, aunque no lo diga, ¿sí? Mis acciones están hablando más que mis palabras. Una vez una persona muy cercana a mí, un familiar, vino como queriendo intimidarme con eso, ¿no? Me dijo, porque él se enteró que yo diezmaba. Y me dijo, pero ¿qué haces? O sea, ¿por qué le estás dando dinero a esa gente? Me dice. Y yo sabía que él invertía su dinero en cosas que promueven cosas que no están bien. Y yo le dije, muy sencillo, tú has decidido invertir tu dinero en esto. ¿Tú crees que eso le hace bien a la gente? Le digo, no, ¿verdad? Eso hace que la gente caiga en vicios y se enferme y termine mal. Tú estás poniendo tu dinero ahí y yo no te he dicho nada. Yo decidí poner mi dinero en un lugar donde se está ayudando a la gente. Me han ayudado a mí y están ayudando a más gente. Entonces a mí no me duele poner mi dinero ahí, porque yo sé que, o sea, se está viendo el fruto. Sí, no tengo que estar preguntando en qué se usa el dinero porque se ve el fruto de lo que están haciendo. Muy bien. Entonces, nuestro dar refleja qué es lo que estamos promoviendo que crezca y nuestro no dar refleja en nuestro desinterés por hacer que crezca eso. Sí. ¿Sí? Entonces vamos No sé por dónde por el empezar. 5, ¿sí? Debo vivir el Un 6, dar debo preparado. vivir un dar preparado. Un dar preparado es premeditado, lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Con guianza y con fe. No es una ofrenda exigida, casual o automática. Y eso lo puedes ver en 2 Corintios 9:5. Por eso yo te invito a que lo prepares en tu casa, ¿no?
que esperes el momento en que se piden los diezmos y las ofrendas, porque pareciera ser como que si se les olvida pedirlo, pues yo, qué guay, no di. No, tú llega a tu iglesia y llega con tu sobre preparado y con tu oración hecha, tus palabras de gratitud escritas en el sobre. Señor, gracias por mi avance esta semana. Yo siembro en tu reino, yo siembro en el avance de tu obra. Y, y un versículo, algo que tú estés creyéndole al Señor o estés dando gracias por adelantado, lo puedes escribir ahí, ¿sí? Y así nosotros podemos orar también por eso y ponernos de acuerdo, ¿sí? Un dar, dice, preparado es una, escribe ahí, decisión intencional del corazón. Es realizado con alegría porque amo y sé el beneficio de ser un hijo que suministra los recursos de su padre. El hijo suministrando los recursos de su padre, ¿sí? Tercer punto, un dar preparado es una siembra generosa, porque entiendo el principio de una cosecha generosa. Ah, La ley de la siembra y la cosecha siempre debe fluir desde la identidad de heredero. Herencia es mayor que la ley de la siembra y la cosecha, aunque ambas están entrelazadas. Y por último, un dar preparado escribe, un dar actualizado del incremento que experimento. ¿Sí? Hay gente que ha dado lo mismo y ya dos, tres, cuatro veces ha tenido un incremento en su salario y no incrementó su dar. Sigue dando lo mismo que daba cuando ganaba 100 y ahora tal vez gana 300 y sigue dando lo mismo. Entonces, un dar preparado es un dar actualizado, ¿sí? Yo sé que a medida que Dios me va prosperando, también se va reflejando en mi dar, eso que prosperó mi economía, ¿sí? Y el D, experimenta. experimentando la manifestación de nuestra fe en el dar. Uno, mi dar demuestra una fe activa y conecta mi vida a la gracia y el poder de Dios. Segunda de Corintios 9:8. La gracia de Dios abundará en mi vida para manifestar mucho más de lo que puedo pedir, entender o imaginar. Significa que cuando entro en la gracia de dar, traspasa mi propia fe. Segundo punto, esa gracia me lleva a tener más que suficiente y puedo dar en toda buena obra. Mi dar me posiciona para estar recibiendo semillas para sembrar. Semillas, hablamos que era dinero, ¿verdad? Dios da semilla al sembrador y hay aumento en fruto por vivir en relación con la palabra viva. El que no siembra, el que no da, no necesita semillas. Por lo tanto, no debe esperar que Dios le dé semillas. 3, debo aprender a ponerle un nombre a la semilla que estoy sembrando. Ejemplo, estoy sembrando en mi dar y creyendo por un trabajo mejor. Cuando doy mi ofrenda, diré, Señor, siembro esa semilla creyendo por un trabajo mejor. ¿Sí? Sembrar a través de mi dar, colocando un nombre, es una demostración de nuestro creer. Nunca deberíamos sembrar desde una mentalidad de que estamos añadiendo a la obra de Cristo para obtener algo, lograr algo o merecer algo que ya está en la bendición y provisión del Padre. Esa semilla es un acto de fe sobre lo que ya sabemos que es nuestro. A mí me pasó hace unos años que yo necesitaba un dinero para hacer un viaje y yo no tenía ese dinero. Y de repente llegó un dinero extra a mi bolsillo y era bastante, pero no suficiente para ese viaje y para todo lo que el viaje implicaba, hoteles, estadía, pa. Y yo me quedé con ese dinero a la mano reflexionando, digo, ¿qué hago con este dinero? Lo guardo para el viaje, faltaban unos meses para el viaje, como 3, 4 meses. Y de repente yo sentí que Dios me hablaba y que me decía, si tú siembras esto, para la fecha del viaje vas a tener más del doble, pero siémbralo y siémbraselo a esa persona. Y yo, adivinen cuánto tardé en obedecer. Digo, no sé si es Dios o no, pero por las dudas obedezco. ¿Sí? Fui a la casa de esa persona, le dije, mira, sentí que Dios me dijo esto, esto y esto, así que esto es para ustedes, para su familia. Y era bastante. Y esa persona me sorprendió que me dijo, gracias. Me dice, ¿te dijo eso? Y le digo, sí.
Vale, pues ahora cuida la semilla. Y yo, ¿eh? Yo, ¿cómo que cuida la semilla? ¿Qué significa eso? Significa lo que está diciendo aquí, que tú sigas creyendo hasta el final, hasta la manifestación de eso que el Señor puso en tu corazón. ¿Qué hice yo desde mayo hasta agosto? Seguir confesando con mi boca, gracias Padre, porque eso que tú me dijiste se va a manifestar antes de la fecha del viaje, ¿sí? Eso que tú me dijiste, yo voy a tener más del doble de lo que sembré antes de tal fecha. ¿Y qué pasó? Que una semana antes de la fecha del viaje, yo ya tenía 4 veces más lo que había sembrado, ¿sí? Así que, bueno, es un ejemplo, es un testimonio de eso, sí. Entonces, inclina tu rostro y si has llegado hasta acá, pues felicidades, porque está claro que quieres administrar tus recursos a la manera de Dios. Y si conoces a alguien que le vendría bien ordenar sus finanzas y empezar a administrar como un heredero y no como un esclavo del dinero, entonces compártele estas enseñanzas que yo sé que serán de bendición para cualquier persona que quiere involucrar a Dios como su socio mayoritario de sus finanzas, ¿sí? No como, no como del que me acuerdo, como decía mi esposa, al que le voy a dar una limosna si me sobra algo, no. Él es el socio principal, él es el que me dio la salud para poder trabajar, él es el que me dio la inteligencia, él me dio las buenas ideas, él me dio el producto, él me dio el servicio que yo vendo, él me dio la capacidad de trabajar para generar ingresos y yo reconozco que es de él todo lo que yo tengo. Solo soy un administrador, pero Ujú, soy un administrador fiel, un heredero que confía en que Él es el dueño de las riquezas y que conforme a sus riquezas en gloria, Él ya tiene provisto ujú, todo lo que mi familia y yo vamos a necesitar mientras estemos acá. Esa es nuestra declaración para tu vida, ¿sí? Que tú vivas con esa creencia absoluta, esa confianza inamovible de que todo lo que tú tienes es por su gracia, es por su favor, y que entre más rápido tú y yo administremos fielmente lo poco, Él prometió que al que administra bien, al que Él vea como un buen siervo fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá. ¿Sí? Esa es la manera de entrar en el reino de Dios hablando a nivel de economía, ¿sí? Así que Padre, gracias te damos en este día. Gracias Espíritu Santo por traer luz al entendimiento de cada uno de los que están viendo esta grabación. Gracias porque hoy, Señor, se alumbra su entendimiento y hoy hay un entendimiento espiritual, Señor, que no había antes de cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona la economía, cómo funcionan las finanzas de un hijo de Dios, de un heredero del reino de Dios, de alguien que decidió confiar absolutamente sus finanzas en que él no es dueño de nada, sino que somos administradores de la multiforme gracia de Dios y que es Él el que nos da semilla a los que sembramos ujú, y pan a los que comemos. Y hoy empezamos a administrar a su manera, fielmente en lo poco, porque sabemos que nuestra fidelidad en lo poco es lo que abrirá paso a poder administrar conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús declaramos que hoy se marca un antes y un después en el manejo de la economía, en las finanzas. Cada uno se vuelve ministro de economía de su casa y cada uno es responsable de que en su casa se modele con su ejemplo la manera de administrar los fondos para que los hijos, cualquier persona que vive en esa casa, tenga a total conocimiento que en esa casa se administra de esa forma para glorificar el nombre del que nos ha dado esa herencia para administrar. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, porque eres tú el que nos guías y que cuando olvidemos alguna de estas cosas, Señor, eres tú el que nos va a recordar y nos va a llevar a toda verdad para volver a administrar a la manera que nos muestra nuestro Padre Celestial. Así que gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues construyamos tesoros en el cielo, administrando bien lo que tenemos aquí en la tierra. ¿Sí? No hay mejor inversión
que invertir en la eternidad. Sí. Y cada vez que tú inviertes en la eternidad, es que estás usando los fondos que Dios te ha dado, el tiempo que Dios te ha dado, el dinero que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, los estás usando para que alguien pase la eternidad con Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso es participar del avance de la obra de Dios aquí en la tierra, así que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Así que un abrazo familia y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.